Buenas tardes, nuevamente. Y otra vez un recordatorio, próximo domingo tenemos un programa especial que los niños y algunos jóvenes van a estar presentando. No va a haber servicio a las 4, no va a haber servicio a las 2:30, vamos a empezar a las 3, en medio de los dos, a las 3 de la tarde. Vamos a cantar alabanza, vamos a estar contentos y vamos a mirar esta presentación que los niños y los jóvenes van a estar trayendo. Es un mensaje actuado sobre el nacimiento del Señor Jesús. Tal vez usted se ha dado cuenta ahora que en todas las celebraciones que hay, pues se presenta este asunto de la Navidad con muchos detalles, excepto Cristo. Hay muchos caracteres, muchos personajes, muchos eventos, excepto Cristo. Qué curioso que la Navidad, que supuestamente tiene referencia al nacimiento de Jesús, ahora en nuestros tiempos, cuando se celebra, a quien no se menciona es a Jesús. Es como si me hicieran una fiesta de cumpleaños a mí y no me invitaran. Y todos se comieran el pastel y estuvieran bien contentos, pero a mí no me invitaran. Y dijeran, como que se nos olvidó a alguien. ¿Quién sabe quién se nos olvidaría? Qué curioso sería. Pues fíjese nomás que hay quienes dicen que si la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pues todos están celebrando su cumpleaños sin invitarlo a Él. Qué raro. Próximo domingo vamos a hacer de Él el centro de atención y vamos a mostrar cómo es que la Escritura, la Biblia, nos muestra toda la historia desde el anuncio de su nacimiento hasta el momento de su nacimiento. Por mientras, quisiera que en nuestras Biblias miráramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versos 18 en adelante. Mateo, capítulo 1, versos 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la narrativa que hace el evangelista Mateo desde el punto de vista de José. Y tengo un par de preguntas antes de entrar en el mensaje. Y la primera pregunta que tengo es: ¿qué tan deseosos estamos de agradar a Dios? Somos de esas personas que diario están diciendo, orando a Dios: Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Que a diario estamos leyendo las Escrituras, pero las leemos tratando de encontrar en ellas el consejo de Dios para nuestra vida, qué es y cómo es que Dios quiere que vivamos, para hacer cualquier corrección necesaria y hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Por qué pregunto esto? En mis años de vida he conocido personas que me han dicho: a mí me hubiera gustado o a mí me gustaría que se me apareciera un ángel y me dijera así las cosas como en el pasado, que se les apareció un ángel y le decía: Dios dice eso. Yo quisiera que un ángel se me apareciera y me dijera qué es lo que Dios quiere de mí. De esa manera no me quedaría duda de nada. Y de seguro yo le digo que sí, pues cómo no, el ángel ahí está enfrente, ni modo que no voy a dudar.
del ángel porque es real, no voy a dudar del mensaje porque es real, no voy a dudar porque pues, es una experiencia que yo estoy teniendo, de seguro que yo digo que sí. Ja, ja, ja. Esa es mi respuesta. Vamos a recordar la historia que acabo de leer acerca de José y María. Dice la Biblia que en ese pueblito llamado Nazaret vivían José y María. Cuando la historia empieza, dice que ya estaban ellos comprometidos a casarse. Dice, la frase o la palabra que se usa es desposado. Una palabra que no usamos comúnmente ya nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué significa estar desposado? Y para entender eso tuve que investigar cuáles eran las costumbres del matrimonio en el tiempo de Jesús. ¿Cómo es que ellos hacían sus arreglos matrimoniales y todo eso? Y me encontré con algo muy interesante. Primero, me encontré con que cuando un hombre se interesaba en una mujer y quería casarse con ella, el hombre iba con su papá de él y le decía a su papá, me interesa fulanita de tal. Y su papá tenía que dar el consentimiento. Su papá tenía que decir, sí, mi hijo es una buena muchacha. Si el papá estaba de acuerdo, entonces el papá y el muchacho iban a la casa de la muchacha a hablar con los papás de ella. Porque era un arreglo matrimonial. No se trataba de, oh, me enamoré. Ahí no había enamoramientos. Era un arreglo, un contrato matrimonial. Iba el muchacho, hablaba con el papá de la muchacha para casarse con ella, hablaba con la muchacha y hacía un contrato matrimonial con ella y lo firmaba. A eso se llamaba desposar. Hacían un contrato. El papá de la muchacha venía y servía copas de vino. Y cuando el joven tomaba la copa después de haber firmado, esa copa se llamaba la copa del pacto. Porque el muchacho estaba haciendo un pacto con la muchacha de que se iba a casar con ella. Como que nos tiene un cierto aire a lo que nosotros hacemos cuando Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo, ¿se acuerdan? Ok, pero ese es otro sermón. Okay. Entonces, bebía la copa del pacto y quedaba el pacto establecido. El siguiente paso, en esa misma noche, en esa misma oportunidad, el muchacho tenía que pagar al papá de la muchacha por ella. Y era el papá de la muchacha quien le decía al muchacho cuánto. Porque se consideraba que el papá de la muchacha había invertido dinero criando a esta muchacha en la casa. Y dinero que la muchacha esta no le iba a regresar al papá. Si hubiera sido hombre, pues cuando llegan a cierta edad los mandaban al campo a trabajar. Pero la mujer no podía ir al campo a trabajar, entonces el papá tenía que estar pagando por criar a esta chamaca. Ya que llegaba a la hora de casarse y se le iba a llevar el novio, no, el novio tenía que pagarle al papá por llevársela. Si es que el novio, muchacho, pagaba al papá. Ahí está la muchacha viendo todo eso. El muchacho habló con ella y le dio promesa de matrimonio y le firmó el contrato. Tomó la copa del pacto y pagó el precio. Lo siguiente es bien curioso. Lo siguiente, el muchacho hablaba otra vez con la muchacha y le decía lo siguiente: me voy a ir por mucho tiempo, pero voy a regresar por ti. Y el muchacho se iba y ya no regresaba a verla hasta que viniera por ella para la boda. Mientras tanto, el muchacho lo que hacía era construir la casa para la esposa. ¿Cuánto se iba a tardar? Lo que fuera necesario.
Había que construir la casa, había que amueblar la casa, había que poner provisiones en la casa, porque una vez que viniera el muchacho para llevarse a su esposa con él, empezaban la fiesta de bodas, entraban ellos dos en la casa y no salían de esa casa por 7 días. Ahora, ¿quién iba a dar el visto bueno a la casa? ¿Quién le iba a decir al muchacho, oh, la casa está bien, estás listo? El papá de él. Era el papá del muchacho el que inspeccionaba la casa. Era el papá del muchacho el que le iba a decir al muchacho si la casa estaba lista o no estaba lista. Por lo cual, y esto es bien curioso, si a un muchacho judío que estaba desposado por casarse, que estaba construyendo la casa, le preguntaban, ¿cuándo va a ser la boda? El muchacho respondía, yo no sé, mi papá es el que sabe. ¿Se les hace algo familiar? Cuando a Jesús le preguntaban cuándo iba a venir con su reino y Jesús respondió, yo no sé, nadie sabe, mi Padre es el que sabe. El que dijo, yo me voy y no voy a regresar hasta que prepare lugar para ustedes, es el esposo que prepara el lugar para y la iglesia se llama la esposa. Ese es otro sermón. Vamos a regresar con Navidad. Es José, es María. La historia empieza diciendo que ya estaban desposados. ¿Qué quiere decir eso? O que José ya había ido a hablar con el papá de María. Que José ya había dado su promesa a María. Que José ya había firmado el contrato. Que José ya había bebido la copa, sellando ese pacto con ella. Que José ya había pagado el precio que el papá de María había puesto. Que José ya se había salido dándole la promesa de que regresaría por ella, y mientras José estaba construyendo la casa, preparando la casa. Mientras tanto, ¿qué hacía la muchacha? La muchacha, mientras que el esposo estaba haciendo la casa, la muchacha, ahora ella cambiaba completamente su vida, dejaba de ser soltera. Del momento en que se establecía el pacto, ella se consideraba una mujer casada ya. Aún su vestuario cambiaba, porque de ahí en adelante, cada vez que salía de su casa, tenía que llevar el velo puesto. El velo significaba que no era una mujer soltera. Así, otro muchacho en el pueblo no podía acercársele a ella, ya estaba ella desposada. Tenía que comportarse con dignidad como una mujer que ya tiene dueño, porque alguien pagó el precio por ella. El tiempo de espera lo pasaba la muchacha preparándose para la vida matrimonial, aprendiendo a ser una esposa. El problema es que ella no sabía cuánto tiempo se iba a tardar, así es que ella tenía que estar preparada todos los días. Porque ella no sabía cuándo la casa estaba lista y el esposo iba a venir por ella. Ese era lo que estaba pasando. José estaba construyendo la casa, María se estaba preparando para la vida matrimonial. Estaba en esos arreglos, en esos preparativos, en eso aprender a ser una buena esposa, cuando de repente le aparece un ángel a María. Evangelio según San Lucas nos cuenta, capítulo 1, verso 26 en adelante. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Imagínese ahora sí, póngalo en la historia. Lucas 1, 26 al 38. Pónganlo en la historia. Están desposados para casarse. Hay planes ya hechos que están corriendo. José está invirtiendo tiempo, trabajo, dinero, construyendo la casa. María, ya desposada, está aprendiendo y preparándose para el momento de su boda. Cuando de repente aparece este ángel y le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo. Y ella dice: ¿cómo? Yo soy virgen. Y el ángel no le dice: bueno, pues por supuesto, después de que te cases con José. No. El ángel le dice: no va a haber necesidad de eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la respuesta de ella es asombrosa. Ella responde diciendo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y José? En ese momento ella no pensó en José. En ese momento ella no se identificó como la esposa de José. Ella dijo: la sierva del Señor. La Escritura dice, y lo leí en Mateo 1, el primer pasaje que leí, que José estaba trabajando en su casa cuando se halló que María estaba embarazada. No se nos dice quién le dijo a José, cómo le llegó la noticia. Pero usted sabe cómo son los rumores, como la humedad. Cuando menos piense ya se metió. Alguien le llegó al oído de José y le dijo: fíjate que. ¿Cómo se sentiría José en ese momento? ¿Triste? ¿Molesto? ¿Confundido? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, hay algo más que usted tal vez no sepa. Ella le dijo al ángel: aquí está la sierva del Señor, hace conmigo como tú quieras. La palabra que dijiste sea cumplida en mí. Pero había algo que necesitamos darnos cuenta. En Deuteronomio, capítulo 22, verso 23 al 25, nos dice lo siguiente. Fíjese muy bien. Esta es la ley que gobernaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearás y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esa era la ley. El hecho de que María concibiera siendo desposada con José, antes de que se juntaran, ponía a María en peligro de muerte. Pero el que tenía la decisión en sus manos era José. José es el que podía acusarla. José es el que podía traer los cargos contra ella, y la ley hubiera estado de parte de José y María hubiera muerto siendo apedreada. Por eso está bien preocupado José. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Puedo acusarla y termina apedreada? ¿Puedo callar y pretender que no sé nada y seguir con mi casita? Y luego se hace la boda y pretender que yo no sé nada y ese niño es mío y ya. O tercera opción, como ya estaban desposados, el precio pagado, el pacto establecido, la única manera de romper
ese desposamiento era con un divorcio. Así como fue y le firmó el contrato, así ahora José podía escribir una carta de divorcio y firmarla y entregársela y se acabó el asunto. Y pensó José, voy a hacer eso. Le voy a dar carta de divorcio, pero no voy a decir por qué. Así se acaba, no nos tontan. Cuando se den cuenta después que está embarazada y que da un niño, la gente me va a culpar a mí. Van a pensar que es mío y que yo la dejé, el malo soy yo. Pero cuando menos, ella no termina muerta a pedradas. Y ese era el plan que tenía José. Y así es como se acuesta a dormir esa noche, y es cuando el ángel se le aparece y le dice, no temas tomar a María por mujer. Lo que está en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Le llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo más maravilloso es que al final de esa historia dice, José se levantó de su cama e hizo como el ángel le había dicho. ¿Sabe qué nombre le puse yo a este sermón? Le llamé cuando Dios arruina nuestros planes. María y José tenían planes y Dios entró y se los arruinó por completo. Les dio unos mejores planes, porque déjele digo, no importa qué tan buenos sean los planes que usted tenga para su vida, nunca van a ser tan buenos como los que Dios tiene para su vida. Y si usted está dispuesto a aceptar el plan de Dios, Dios va a arruinar los planes suyos, pero se los va a arruinar para darle algo mejor todavía. Dios quiere entrar a cada una de nuestras vidas y arruinarnos por completo lo que teníamos nosotros planeado. En el lago de Galilea había unos pescadores, Pedro, Santiago, José, Juan, y Jesús pasa por ahí y les dice, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Les arruinó los planes que tenían para ese día y les dio un nuevo futuro completo. Se detuvo en el escritorio de un colector de impuestos y le dijo, Leví, sígueme. Y la vida de Leví cambió por completo. Dejó de ser el colector de impuestos y se convirtió en el apóstol Mateo, el cual escribió el libro que está en su Biblia. Oh, y aquel orgulloso Saulo de Tarso fue interrumpido en su camino y en sus planes, y Dios lo cambió de Saulo de Tarso al apóstol San Pablo, diciéndole, es necesario que sepas cuánto vas a sufrir por causa de mí. Y Pedro, Santiago, Juan dijeron que sí a Jesús. Y Leví, Mateo le dijo que sí a Jesús. Y Saulo de Tarso, Pablo, le dijo que sí a Jesús. Entró Jesús a interrumpir sus vidas y a cambiar sus planes, y ellos estuvieron dispuestos a decirle sí a Jesús. Yo tenía 19 años de edad. Sí, todavía me acuerdo. 19 años de edad, tiernito. Estaba terminando la normal. Y tenía mis planes, o yo tenía planes para mí. Plan número 1, yo nunca iba a ser predicador porque había crecido en la casa de un predicador y yo no iba a ser otro. Plan número 2, yo iba a ser maestro de escuela superior. Graduado de la normal, me iba a ir a la normal superior a estudiar filosofía o psicología para ser maestro en preparatorias y en universidades en México. Ese era mi plan y para allá iba. 1980, una señora de aquí de Nipomo me dice, necesitamos a alguien que venga a ayudarnos a empezar una iglesia en español. Si lo invitamos, se viene.
Y yo escuché mi voz decir, sí. Al día siguiente me regresé a Tijuana, donde yo vivía, a seguir estudiando, con mis planes de hacer lo que iba a hacer, pero había dicho que sí. Y Dios se encargó de que ese sí se fuera así. Y de Tijuana a Los Ángeles y de Los Ángeles a Nipomo. Más de 30 años después. Y déjele digo, en esos más de 30 años ha habido muchos años en los que yo he dicho, ya no, o ya no, ya no, ya no. Solo para que Dios me recuerde que le dije que sí. Y me arruina mis planes cada vez. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué le vas a decir tú a Dios? ¿Le dices que sí? Hay una misión que cumplir. Tiene que ver con expandir su reino. Hay un ministerio que llevar a cabo y se hace usando los talentos que nos ha dado Él ya a cada uno de nosotros. Y hay un llamamiento. Y cuando nos llama, tenemos la opción. Podemos decir que sí, podemos decir que no. Pero si decimos que sí, déjate digo, si decimos que sí, ese sí va a ser por el resto de nuestra vida. Porque los llamamientos de Dios, Él no los da y los quita. Te llama una vez, dices que sí, vámonos. La aventura ha empezado. ¿Sabías tú que en ese pueblillo de Nazaret ya se había corrido el rumor de que María estaba embarazada antes de casarse con José? Y tú conoces los pueblitos, cómo son. Una vez que el rumor empieza, olvídate. Me he imaginado que fue muy difícil el viaje que hicieron de Nazaret a Belén, que eran más de 70 millas de distancia, en burrito, ella embarazada. Muy difícil el viaje. Pero fue lo mejor que pudo haber pasado, porque de esa manera Dios los sacó de Nazaret, donde estaba todo el rumor y el chismarajo, y se los trajo a Belén. No tan solo porque era importante que naciera Jesús en Belén, que era la ciudad de David, el rey, sino porque después de nacido Jesús no regresaron a Nazaret. Un ángel apareció a José y le dijo, váyanse a Egipto. Y por varios años estuvieron en Egipto hasta que se acabaron y se murieron los rumores y chismarajos de la gente acá. Así es como Dios protegió a José y a María. Estoy seguro que cuando José le dijo que sí al ángel, él no se imaginaba que iba a tener que ir a tomarse vacaciones en Egipto. Pero Dios tenía planes para ellos. Tal vez cuando se acerque a ti, sea un momento muy inconveniente para ti, porque estás ocupado, porque tienes planes. Pero acuérdate de José y María, ellos también estaban ocupados y también tenían planes. Pero si Jesús se acerca a ti y te invita, tiene dos intenciones. Número uno, arruinar los planes que tú tienes. Y número dos, incluirte en la más grande aventura de tu vida. Los planes que Dios tiene para ti. ¿Dirás que sí? Una cosa sé, José pudo haber dicho que no. Y nadie lo hubiera culpado. Pero dijo que sí. Y se convirtió en papá para el Hijo de Dios. Imagínense nomás.
¿A quién llamó papi el Hijo de Dios cuando empezaba a hablar? A este carpintero, que viendo todos sus sueños acabados y destrozados, su corazón roto por lo que había ocurrido, se atrevió a decirle que sí a Dios y cambiar sus planes por aceptar los planes de Dios. Yo oro para que cuando Dios interrumpa su día, porque si no lo ha hecho, lo va a hacer, así es Dios. Tal vez sea el lunes en la mañana o el martes por la tarde, o el jueves a mediodía o el viernes por la noche, cuando usted está más ocupado, que se acerque a interrumpirlo y a invitarlo a tomar parte. Una tremenda aventura. Yo oro que usted se atreva a decirle que sí. Santo Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu grande amor y porque nos incluyes en tus planes. Maravilloso. ¿Quiénes somos nosotros para ser incluidos en ellos? Pero tú nos amas grandemente. Mi Dios, oro por cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén listos y dispuestos a decirte que sí cuando tú te acerques a tocar nuestro hombro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.